¿Alguna vez has conocido a alguien que silenciosamente decidió que ese sería el último día de su vida? Sin billete, sin gritos, solo él, el vacío y un puente. Esta es la historia de Gabriel, un joven mexicano que fue borrado por el tiempo. Cada no que escuchaste, todas las puertas cerradas, cada mirada que él evitaba. Dormía entre periódicos mojados, con un abrigo viejo pegado al cuerpo, y se despertaba cada día como si no existiera. Una figura en medio de la ciudad, invisible incluso para ti mismo. Y esa mañana, con los pies heridos y el pecho pesado, subió lentamente hasta la barandilla del puente. El viento le cortó la cara. Abajo, los coches pasaban tranquilamente, indiferentes, como siempre ha sido el mundo. Gabriel cerró los ojos, preparado para desaparecer. Pero entonces gritó una voz, firme, familia. «Oye, niño». Se giró lentamente y se quedó helado. Frente a él no era un oficial de policía, ni siquiera un vecino de la calle. Era la Roca, en carne y hueso, y con ojos llorosos. «Sal de ahí ahora», dijo, con una urgencia que atravesó a Gabriel como un relámpago. Y fue allí, sin guión, sin público, donde sucedió lo imposible. Una vida fue arrancada del abismo, con un solo paso, un paso atrás. «Quédate conmigo, porque lo que vas a ver ahora lo cambia todo». Gabriel no se perdió del todo de golpe. Poco a poco se fue desvaneciendo. Primero, el padre desapareció. Después, su madre empezó a olvidar que él existía. Estuve días fuera, regresé al amanecer y apenas lo miré a los ojos. Cuando miré tuve que gritar, cuando grité fue mi culpa, y cuando no gritaba, era peor. El silencio del abandono duele más que cualquier palabra. A los 10 años, Gabriel aprendió a administrar, lavar tu propia ropa con agua de lluvia, comer lo que quedaba en los platos de los demás, durmiendo con hambre abrazado a un abrigo viejo que olía a lo único que quería olvidar, su hogar. Lo expulsaron de la escuela por faltar demasiado, y cuando llamó a la puerta de su abuela pidiendo refugio, escuchó lo que nadie olvida: «Aquí no hay lugar para ti». Era como si el mundo estuviera siempre lleno, excepto él. Caminó por las calles como una figura. Me senté en las plazas y observé a las familias reír. No tuve envidia, simplemente no entendía cómo era posible que hubiera un lugar donde se esperaba a alguien. Los adultos apartaron la mirada, temerosos de disculparse por no haber ayudado, y los jóvenes caminaban sobre él como si fuera parte de la tierra. Ya ni siquiera tenía nombre. Hacía años que no escuchaba a Gabriel. Era «Oye, lárgate, niño», como si hubiera sido reemplazado por un ruido. Por la noche, encogía su cuerpo para caber en cajas de cartón rotas. El frío era una presencia constante. No había forma de luchar contra el viento. Lo único que quedaba era temblar. Durante el día cargaba bolsas, recogía latas y pedía monedas en los semáforos. Pero lo peor no fue el hambre ni el cansancio. Lo peor fue el peso de no existir. Las promesas iban y venían como las estaciones. «Te ayudaré, muchacho. Te traeré un bocadillo mañana. Allí hay un buen refugio». Ninguna de estas sentencias se cumplió. Con cada promesa incumplida, Gabriel retrocedía más. Aprendió a no esperar nada de nadie, ni siquiera de Dios. «Si hay uno allá arriba», pensó, «a mí también me ha olvidado». La calle te enseña a no confiar, no soñar, no sentir, y así desapareció. Primero adentro, luego afuera, hasta el día en que, sin que nadie se diera cuenta, decidió. Era el final. No, enojado, ni siquiera con drama, solo con un viejo cansancio que vive en lo más profundo de quien vive una vida sin espacio. No quería morir, simplemente no vio ningún sentido en continuar, y fue con ese silencio en sus ojos que subió a ese puente, dispuesto a desaparecer. Esa mañana Gabriel no pidió monedas, no tomé latas, no fui a la señal. Él simplemente caminó, sin dirección, sin hambre, sin prisas. El cuerpo se fue, pero la mente ya estaba en otra parte. Cada paso era pesado, como si cargara con los años que pasó siendo ignorado. Mientras caminaba, escuchó una voz baja y constante, que ya no sabía si era la suya o la del mundo. «Nadie se dará cuenta. No te extrañamos. Es mejor así». Cruzó la avenida como un fantasma. Los coches pasaban a su lado y nadie aminoraba siquiera la velocidad. Subió por un callejón sucio,
atravesó una valla rota y llegó al final de una calle olvidada, donde comenzaba el puente. El viento silbaba como avisando que algo malo estaba por suceder. Abajo, los coches pasaban veloces, pequeños, indiferentes. Había cientos de vidas corriendo en alguna parte, y ninguna de ellas sabía que había un niño a punto de darse por vencido. Gabriel se agarró a la pared de hormigón y sus dedos temblaban no de miedo, sino de cansancio. Subió lentamente, primero un pie, luego el otro. El viejo abrigo ondeaba al viento. Estaba en la barandilla, alto, frío, solo, manos sudorosas, el corazón latiendo como diciendo adiós a cada latido. E incluso allí, al límite, lo que más dolía era el silencio de quien no espera nada más, ninguna ayuda, sin castigo, sin perdón. Cerró los ojos, tomó su último aliento, y en ese eterno segundo vio destellos de vida, no como una película, sino como fragmentos de cosas que nunca tuvo. Un abrazo, una habitación cálida, alguien esperando su regreso. El viento le cortó la cara, el cemento bajo sus pies pareció resbalar, y en el fondo quería que fuera rápido, sin dolor, sin gritos, solo el final. Fue entonces cuando lo escuchó. «Oye, niño». La voz cortó el aire como un trueno, firme, regalo, humano. Gabriel giró su rostro lentamente, como si no entendiera si era real, y entonces lo vio. No era un oficial de policía, ni otra persona sin hogar. Fue él, el gigante del cine, el hombre que ya había aparecido en aquellas pantallas de las tiendas donde Gabriel solía ver anuncios solo para escapar de la realidad. Era La Roca, en carne y hueso, y con ojos llorosos. «Sal de allí ahora», dijo. «¿Y no?», gritó como si estuviera a cargo. Gritó como alguien que llora, como alguien que ya ha estado allí. El tono atravesó a Gabriel como una chispa atraviesa la oscuridad. Por un segundo, la duda se apoderó de él, y en ese segundo dio un paso, pero no hacia adelante, un paso atrás. Lo imposible había sucedido. Una vida fue rescatada del abismo, sin guión, sin cámara. Solo dos hombres destrozados, reconociéndose en el silencio de la caída. El grito atravesó el viento como una ráfaga. «Oye, niño». Gabriel nunca había escuchado esa voz antes, pero entró directamente, sin pedir permiso, como si hubiera estado viviendo dentro de él durante años. Cuando volvió la cara, el tiempo pareció detenerse. Ante él, en medio del puente, se encontraba un hombre inmenso. Hombros anchos, expresión firme, presencia que llenaba todo a su alrededor. Era La Roca. Sí, Dwayne Johnson. No como estrella de cine, no como una celebridad, pero como alguien de carne, sangre y alma. Alguien real, regalo. Su mirada no era de juicio, era de urgencia, de los que entienden, de los que sienten. The Rock no pronunció un discurso, no preguntó qué había pasado. Él actuó, dio 2 pasos firmes, extendió la mano y agarró el abrigo de Gabriel. Lo sostuvo fuerte, no por la ropa, sino por completo, como si dijera «te veo». Gabriel, inmóvil, sintió que le temblaban las manos. The Rock lo sacó con cuidado, sin prisas, sin violencia. Miró directamente al niño a los ojos y dijo sin rodeos: «Eres más fuerte que eso, lo sé, porque yo he pasado por eso». Solo eso fue suficiente, como si esas palabras fueran la llave que abrió una puerta que había estado cerrada dentro de Gabriel durante años. Y allí, en el suelo del puente, Gabriel cayó, no para morir, sino para colapsar. Lloró como nunca antes había llorado, como si ese llanto hubiera estado almacenado desde la niñez. No fue miedo, fue un alivio. Por primera vez, alguien le impidió caer. Por primera vez, alguien decidió quedarse. Y más que eso, alguien lo entendió. Porque a veces lo único que una vida necesita para continuar es otra vida que casi se ha rendido también. Los dos se sentaron allí mismo, en la acera al lado del puente. El ruido de los coches continuaba como si nada hubiera pasado. Pero en ese rincón olvidado de la ciudad, el tiempo se detuvo. No hubo público, focos ni cámaras. Solo 2 seres humanos destrozados, uno al lado del otro. La Roca respiró hondo. Miró a Gabriel, con los ojos todavía hinchados por el llanto, y dijo: «Sé que parece que nunca se irá. Yo también he querido desaparecer». Gabriel, en silencio, abrió mucho los ojos.
Esto venía de alguien que pensaba que era inalcanzable, pero no era una historia de película, fue real. The Rock dijo que, antes de su fama, dormía en los autos con su madre, el cual fue desalojado, quien pasó hambre, que se sentía como una mierda, y en un momento pensó en desaparecer. El dolor que llevamos no se muestra en las fotos, dijo. Ella se queda aquí, mira, señalando su pecho, y a veces todo lo que necesitamos es que alguien nos vea. Gabriel guardó silencio, pero no fue el silencio de alguien que se rindió, era el silencio de alguien que por fin estaba siendo visto. Por primera vez, escuchó a alguien hablar de un dolor similar al suyo, y no para mostrarse fuerte, sino para demostrar que había sobrevivido. Dwayne habló de las cicatrices que no están en los músculos, sino en el alma, las marcas que nadie ve, pero que duelen más que cualquier herida abierta. Habló de cómo, incluso después de su fama, todavía tenía días en los que necesitaba recordar todo lo que enfrentó. La diferencia entre caer y permanecer abajo es una elección, dijo. Gabriel no respondió con palabras, pero sus ojos lo decían todo. No estaba escuchando a un ídolo, estaba escuchando un espejo, alguien que conocía ese vacío. Y en ese momento, sin promesas ni magia, empezó a creer que tal vez, solo tal vez, sería posible levantarse. Pasó el tiempo. No rápido, no es fácil, pero pasó. Ese mismo niño que casi se tira de un puente, ahora dormía en una cama de verdad, dentro de un pequeño pero seguro refugio. A Gabriel le dieron una habitación sencilla, con sábanas limpias y un cepillo de dientes que era solo suyo. Por primera vez en años, tenía un lugar al que regresar al final del día. Y más que eso, tenía motivos para levantarse de la cama por la mañana. Empezó a estudiar, primero lentamente, con dificultad. El lápiz tembló en su mano. La letra era temblorosa, como si alguien todavía dudara de estar allí. Pero cada palabra escrita fue como recuperar una parte de sí mismo, una pieza que el mundo había intentado robar. Poco a poco se fue abriendo. En el refugio ayudó a los otros niños más pequeños. Mostraba dónde conseguir pan, dónde encontrar una manta extra, cómo doblar el abrigo para combatir el frío. Él, que antes caminaba solo y en silencio, ahora dijo, ven conmigo, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque conocía el camino hacia el dolor. Y quien conoce la oscuridad, sabe guiar a los demás hacia la luz. Comenzó a grabar videos cortos en el teléfono celular que recibió de uno de los voluntarios. No hablaba perfectamente, pero habló con sinceridad. Mi nombre es Gabriel, y un día casi me rindo. Cada frase era una herida que sanaba. Cada visualización fue una nueva oportunidad para que alguien escuchara lo que necesitaba escuchar. No estás solo. Al poco tiempo, los videos comenzaron a difundirse. Gente de todas partes comentó. Algunos dicen que lloraron. Otros dicen, yo también pensé en rendirme. Y muchos escribieron, gracias, me salvaste el día. Ahora se veía a Gabriel, el niño invisible. No por la fama, pero a propósito, se convirtió en una nueva voz, para todos los que alguna vez casi se quedaron en silencio como él. Una voz que decía, tú lo vales, eres más fuerte de lo que piensas. Y quizás lo más importante, aún estás aquí, y esa es razón suficiente para seguir adelante. Y cada vez que se miraba al espejo y veía su reflejo limpio con el pelo cortado, los ojos vivos y el alma más luminosa, recordaba aquella mañana en el puente, de la voz que gritó, del hombre que extendió su mano, desde el paso atrás que lo cambió todo. Y aunque no sabía si algún día volvería a ver a The Rock, lo sabía, una parte de ese encuentro nunca lo abandonaría, porque a veces una vida entera cambia cuando alguien simplemente dice, te veo. A veces todo lo que alguien necesita es un grito en el momento oportuno, una voz firme en un momento en el que todo parece desmoronarse. A veces no se trata de tener las respuestas, sino de ser visto, hazte notar, ser recordado. Eso fue lo que salvó a Gabriel, y eso podría ser lo que salve a alguien ahora, porque una palabra cambia, un gesto se transforma, y un vídeo como este puede llegar a aquellos que están a punto de caer. Si esta historia te conmovió, compártela, envíelo a alguien que necesite escuchar esto hoy. Quizás, sin saberlo, seas la voz que sacará a alguien del abismo. Y si todavía crees que es posible empezar de nuevo,
Comenta abajo, yo creo, porque ese es el primer paso, y todavía estás aquí, y eso es todo.